Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo una reflexión más o menos profunda, ¿verdad? Queremos, por lo menos en algunos elementos, profundizar más y conocer esta teología del Evangelio de San Mateo. Estamos en este capítulo 3, donde encontramos el bautismo, y aquí encontramos dos personajes, Juan y Jesús. Recordemos que la problemática en ese tiempo, en la comunidad, históricamente hablando, en su contexto bíblico, es que la comunidad se preguntaba, pero verdaderamente, ¿quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús? Tal vez para nosotros hoy es muy fácil, ¿verdad?, decir Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros estamos 2000 años después, donde la comunidad cristiana, es decir, la iglesia, fue reflexionando y fue entendiendo en esa experiencia profunda con Jesús de Nazaret y lo encontró como el verdadero Mesías, ¿entienden? Pero no pensemos que en ese momento también los seguidores de Juan el Bautista, mirá que Juan el Bautista, históricamente hablando, Juan el Bautista también tenía muchos seguidores. Y eso encontramos algunos elementos también que todos, o no diría luego algunos elementos, sino que elementos esenciales y profundos que dentro de los evangelios, los 4 evangelios nos hablan de esta dificultad y de esta problemática. Pero la Biblia, los evangelios nos presentan esta problemática de una manera muy, muy sutil y elemental, ¿verdad? Muy, muy interesante, ¿verdad? Ya son soluciones. Fíjense que ya estamos en el año Marcos, del año 60-70. Marcos entonces lo toma un poquitito más superficialmente, pero también lo notamos. San Mateo ahora estamos mirando y justamente lo va pasando un poco por alto, un poquitito más profundizando. ¿Por qué? Porque él justamente está escribiendo a una comunidad judía, o sea, judeo-cristiana, pero esa comunidad que viene de la raíz judía, del judaísmo. Entonces, Mateo debe explicarlo mucho más aún, con elementos contundentes, ¿verdad?, para demostrar que Jesús verdaderamente es el Mesías. Pero, como decíamos, ya dentro de un camino que se está haciendo. Y vamos un poquitito más adelante, ¿verdad? Y entonces miramos, San Lucas también lo va a presentar de la misma manera, pero Lucas de una manera maravillosa, magistral, en
ese pequeño evangelio de la infancia que se llama incluso, era capítulo 1 y capítulo 2. Ya vamos a estudiar San Lucas oportunamente cuando terminemos el evangelio de San Mateo. Y luego tenemos San Juan. San Juan es uno de los que más profundiza, ¿verdad? Y tal vez sea San Juan, ¿verdad?, el que estaba viviendo mucho más posteriormente también una fuerza con mucha vitalidad de esa comunidad de Juan el Bautista, y también la comunidad judeo-cristiana, es decir, el cristianismo, los que le tenían a Jesús como Mesías y le tenían a Juan el Bautista como Mesías. Yo quisiera solamente volver a mirar estos elementos, porque algunas veces nosotros podemos decir, ¿cómo sucede eso? ¿Y dónde está eso? ¿Verdad? No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero por eso que no tenemos que leer la Biblia al estilo protestante, ¿verdad? Simplemente, porque está escrito y después te interpreta cualquier cosa de lo que dice ahí, ¿verdad? Y no entra al aspecto histórico, crítico, verdaderamente, que te da el contexto, ¿verdad?, de los escritos de la Biblia. Entonces, fíjense en el capítulo 1 de San Juan, nosotros encontramos desde el versículo 19, 1:19, después del prólogo, ya enseguida, dice, este es el testimonio que dio Juan. Miren, prácticamente con esto está comenzando San Juan su escrito. Mira que San Juan está comenzando con eso, porque el prólogo, nosotros sabemos, del 1 al 18, como dice, es un prólogo, y por lo tanto es otra problemática también que encontramos aquí, e incluso ahí dentro de ese prólogo también entra uno de los elementos de esa dificultad entre Juan el Bautista y Jesús, de quién es el Mesías. Miren, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 1 de San Juan, apareció un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. ¿Qué tiene que ver ahí Juan? ¿Por qué le mete a Juan? Es porque ahí estaba la problemática, ¿verdad?, de estas dos comunidades. Pero Juan, el evangelista, te presenta y te dice bien que Juan el Bautista, mira quién es Juan el Bautista. Apareció un hombre que se llamaba Juan. Vino como testigo, te dice. Ya directamente te presenta y te quiere cerciorar. Vos tenés que estar seguro de que él fue testigo, para dar testimonio a la luz, dice. Te está explicando, o sea, a él la Mesías, a él testigo minde, o sea, es testigo de la luz. Vino para eso, para que todos creyeran por medio de él, ¿verdad? Por medio de él, quién es la luz, o sea, quién es Jesús, quién es el Mesías. Él no era la luz. ¿Por qué te insiste en eso? ¿Por qué Juan comienza? Él no era la luz. ¿Qué tiene que ver aquí Juan el Bautista en este prólogo? Nosotros podemos decir, ¿verdad? De repente aparece ahí en el versículo 6. Y tiene una preocupación de escribirnos y de decirnos y hablarnos de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces viste que el contexto histórico es importante. Si nosotros sabemos que estaban dos comunidades reflexionando, pero no simplemente por maldad o por nada, no, porque esa era la situación y ellos también iban entendiendo la revelación de Dios que se iba mostrando hacia su epifanía, su manifestación en la misma comunidad cristiana. O sea, en esa comunidad donde existían como dos bandos, los que estaban con Juan el Bautista y los que estaban con Jesús. Y por eso que él después comienza a escribir y a decir, atención, el Mesías verdaderamente es Jesús. Y en todo caso, la comunidad cristiana reflexiona esa tradición y dice, Juan el Bautista es el precursor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña
cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. Sí, lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido, que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este Noé está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía, incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo. Él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices: ¿pero por qué? A lo mejor te dice: deja este trabajo. Y tú dices: pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo: cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice: Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir: es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle. Estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo: haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no?
La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sea un hombre, sea una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. De Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y les mostré recién, ¿verdad?, de Juan el Bautista y Juan el Bautista y Jesús, de estas dos comunidades que estaban un poco ahí, esa comunidad judeo-cristiana decidiéndose quién es el Mesías, cómo se presenta, y cada uno de ellos lo presenta. Lucas lo presenta de otra manera. Lucas lo presenta en el mismo nacimiento, o sea, cuando Zacarías engendra a su hijo Juan el Bautista. Dice que después de toda esa visión, etcétera, etcétera, termina su función en el templo, se va, dice, y se une a su mujer. Entonces, ¿por qué ahí el autor sagrado te tiene que hablar y te tiene que contar que Juan el Bautista se va y tiene una relación ahí con su esposa? ¿Para qué te quiere contar eso? Es muy importante, porque con eso te está diciendo que verdaderamente es el fruto humano, es el fruto de una relación carnal. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, Juan el Bautista no es el Mesías. Juan el Bautista no es el Hijo de Dios. Es el hijo de de Zacarías, perdón. Es el hijo de Zacarías y es el hijo de Isabel. Así de sencillo. Por eso te está diciendo, ¿verdad?, que Zacarías se va y se une, se acuesta con su mujer y ahí entonces tiene un hijo. Eso es lo que te está queriendo decir. Y bueno, con eso, ¿qué te está demostrando? Y te está demostrando que verdaderamente este niño que nació es el fruto del amor de Zacarías e Isabel.
Enseguida nomás uno sigue y viene el famoso anuncio del ángel Gabriel, imagínate, ya el mismo nombre, Gabriel, fuerza de Dios. El que engendra vida quiere decir Gabriel, la fuerza de Dios. La potencia, dice luego, la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. El cubrir, nosotros hasta ahora utilizamos, ¿verdad? O sea, los estancieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablan un poco y utilizan algunos, no sé si todos. Yo recuerdo, mi papá utilizaba en el campo, ¿verdad? Con las vacas, etcétera. O cubrir, ¿verdad? O sea, el toro, ¿verdad? Que cubre. Pero ¿qué quiere decir eso, verdad? Quiere decir que engendra. Voz de guasuya, entonces las envío. Sin embargo, aquí dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice a María, el ángel, Gabriel, la fuerza de Dios. Entonces, esa es la forma como Lucas, vamos a decirle de esta manera, soluciona una controversia o una dificultad que existía dentro de la comunidad, que se preguntaba y que decía, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Es Jesús o es Juan el Bautista? Después de que ellos lean y entiendan esto, y aquí le dice, este nació de Zacarías y de Isabel, fruto del amor de dos personas, este es Juan el Bautista. ¿Es el Mesías? Entonces sí, una interrogación, que no hace falta que te explique y que te diga tanto, ¿verdad? Y aquí te dice el otro, mira, María, la mujer, Miriam incluso, que quiere decir elegida de Dios, entonces nada más y nada menos que viene el ángel, Gabriel, potencia de Dios, fuerza de Dios, el poder del Altísimo que cubre, así te dice directamente, ¿verdad? Entonces por eso yo les digo, es importante conocer estos elementos, porque si nosotros no conocemos, decimos cualquier disparate, como los protestantes, ¿verdad? Dicen cualquier disparate, la secta, cualquier cosa dicen. Pero si no tenemos este contexto básico, elemental, fundamental, dentro de una historia de la salvación, evidentemente que después le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, miremos de nuevo aquí de este aspecto. Vamos a volver a mirar un poco lo que estábamos aquí reflexionando, porque reflexionamos en este capítulo 3 de San Mateo nosotros. Hice algunos saltos simplemente para que ustedes entiendan bien y comprendamos en el contexto histórico también la reflexión que todos los evangelistas están haciendo de una o de otra manera, de acuerdo también a su destinatario. El destinatario es muy importante. Nosotros tenemos un destinatario aquí que es el pueblo judío, es decir, son los judíos, son los que están con el judaísmo. Lucas será entonces el pueblo pagano, gentil, entonces tendrá que hablar de otra manera. Juan tiene otro destinatario, tiene otro lenguaje incluso, ¿verdad? Vuela mucho más alto, en fin. Todos estos elementos son importantes que nosotros tengamos en consideración para comprender, ¿verdad?, lo que están queriendo transmitirnos aquí los evangelistas. Vamos entonces más. Jesús se ha bautizado con Juan, aun cuando sea de verdad el poderoso. Aquí ya estamos comenzando a entrar en otra polémica. Porque aquí ciertamente entonces aparece un Jesús que se deja bautizar por Juan el Bautista. Y entonces nosotros decimos, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que Jesús, siendo Hijo de Dios, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús entonces viene aquí. Y bueno, justamente San Mateo es el que después va a insistir y va a decir, yo no vine aquí para abolir nada de la ley, le dice el Antiguo Testamento, sino que para que se cumpla todo lo que está escrito. Entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que el Hijo de Dios encarnado no vive entonces su ser Hijo de Dios como en una situación mágica, sino que verdaderamente asumió la condición humana. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que Jesús se solidariza con la humanidad. Por eso es que Jesús se deja también bautizar por Juan el Bautista. O sea que ese es el mensaje principal que el autor sagrado y la comunidad está queriendo transmitir a los cristianos. Que Jesús verdaderamente se encarnó, hoy que venían de Pirebe y vivió la misma condición del ser humano, nuestra condición. Y por eso entonces, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, se deja bautizar también.
O sea, para que se cumpla, dice, lo que estaba escrito. Entonces, no es que él hace salto y dice, no, entonces, la Dios, la pape, ya peacen allá como, ay, se y voy. No, se solidariza, entra en esta misma condición, ¿verdad?, del hombre, de la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo maravilloso, ¿verdad?, de San Mateo, capítulo 3, en que entramos y reflexionamos sobre Jesús por una parte y Juan el Bautista, ¿verdad? Estos dos personajes muy importantes que encontramos, pero dentro, ¿verdad?, de este caminar de Juan el Bautista y Jesús, ahora nos encontramos en preguntarnos quién es el Mesías, decíamos. Y desde ahí viene la cuestión del bautismo, porque el bautismo, en síntesis, es lo que decíamos, es la responsabilidad, y entonces aquí está la solidaridad, decíamos en el bloque anterior. Jesús, dejándose bautizar por Juan el Bautista, está diciendo: yo me solidarizo, ¿verdad? Me solidarizo ¿con quién? Y me solidarizo aquí con Juan. O sea, entra en el mismo esquema, ¿verdad? Así como Juan el Bautista es humano, él entonces me bautiza. Yo entro y me solidarizo entonces con lo que él está realizando. Me solidarizo con cada uno de los miembros de la humanidad. Yo me he encarnado, está diciendo, ¿verdad? Entonces, con esto. Por lo tanto, Jesús se ha bautizado con Juan el Bautista, aun cuando sea de verdad el poderoso. Él es el poderoso. Miremos un poco del 11 al 14. Entonces, miremos del 11 al 14. Yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, para que se conviertan. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él es el poderoso. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. Entonces, el poder del Señor. De ese modo cumple la justicia y hace suya la búsqueda del hombre y la esperanza de Israel, que se concreta en el
Bautista. Entonces, sobre todo eso va a aparecer, ¿verdad? En el versículo 15, ya directamente. ¿Qué nos dice el versículo 15? Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto. Ahí está, porque son verdaderamente los judíos, ¿verdad? Ellos son los que más se preocupan y más están mirando esta situación. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nosotros podemos decir, verdad? Sin embargo, Jesús responde: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Todo lo que es justo. Es la solidaridad. Entonces, por eso, en este versículo 15 encontramos así: cumple la justicia y hace suya la búsqueda del hombre y la esperanza de Israel, que se concreta en el Bautista. Así culmina todo el Viejo Testamento. La plenitud de Dios estalla y su misterio se revela. De esta manera, entonces, por eso decíamos que es el prólogo, nos está presentando quién es Jesús, una vez que le tengamos ya aquí y sepamos, Él había sido el Mesías. Pero Él, como Mesías, que se solidariza con su pueblo, que entra verdaderamente con su pueblo. Incluso termina después diciendo: y Juan se lo permitió. Y Juan se lo permitió. Es también importante esta palabrita: Juan se lo permitió. Porque pudo haber dicho, ¿verdad? Jesús: no, déjame hacer ahora, porque conviene que cumplamos lo que es justo, ¿verdad? Y Juan podía haber dicho: no, vos sos el Mesías, no, yo no te puedo bautizar, no, eso es indigno. Viste que dice muchas palabras: yo incluso no soy capaz, dice, ¿verdad? No puedo ni desatar tu sandalia, todo eso, ¿qué le dice, verdad? No soy digno de eso. Vamos a mirar un poco San Juan, ¿verdad? Cómo nos vuelve a escribir esta partecita, ¿verdad? Del bautismo mismo de Jesús, ¿verdad? Porque esto es importante. Ahí una voz grita en el desierto, ahí está Juan, ¿verdad? Como siempre, allá en el camino. ¿Qué dice de ti mismo? Le dice. Vuelven a utilizar lo de Isaías y le preguntan: ¿quién eres? Yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Miramos, Juan es interesante, ¿verdad? Hace una reflexión más profunda, más teológica. Él viene después de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Es decir, aquí se está presentando, y la comunidad cristiana, el autor sagrado, por lo menos de esta comunidad, pero ya estamos en el año 100. Viste que siempre hay más y más profundidad en la reflexión. Y entonces también en la forma de expresar y de aclarar ciertas situaciones. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, etc. Al día siguiente voy a acercarse, este es el Cordero de Dios. Bueno, y sigue. Bueno, esto es importante. Ahí está. Y después dice: yo no lo conocía, he venido a bautizar. Mira, yo he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo y permanecer sobre Él. Aquí es entonces San Juan Bautista mismo, es el que ve al Espíritu, verá, que desciende sobre Jesús. Yo no lo conocía, pero Él que me envió, el que me envió a bautizar, es decir, Dios Padre, con agua me dijo: aquel sobre el que vea descender el Espíritu y permanecer sobre Él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de Él. Es el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Juan, como llega y te pone una teología profundísima, elemental. Ahora yo lo he visto y yo lo digo, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran y Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando en este momento desde la teología de San Mateo, el capítulo 3, sobre esta presentación muy interesante, ¿verdad?, entre Juan y Jesús. La pregunta, ¿quién es el Mesías? Creo que ya hemos explicado bastante. Esta era la controversia que en ese momento existía en esta situación, ¿verdad?, de la comunidad. Pero yo dije en los bloques anteriores, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico, anteriormente también en los otros cursos bíblicos, decíamos que Juan se presenta aquí también con todo su grupo. Y claro, a nosotros después de 2000 años nos parece que es tan fácil decir que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, todo ahora. Pero fíjense que entonces esa es la tradición, esa es la comunidad que nos viene transmitiendo, ¿verdad? Eso quiere decir tradición, ¿verdad?, la transmisión. Pero en ese momento, en esa comunidad que existía, después de esa experiencia, tanto con Juan el Bautista como la experiencia con Jesús de Nazaret, ellos están experimentando allí en su vida, en el corre-corre de cada día. Y es allí donde le descubren a Jesús. Y es allí entonces donde le descubren, ¿verdad?, al Mesías. Y entonces hay algunos, entre comillas, vamos a decir así, secuaces, o sea, amigos, seguidores de Juan el Bautista. Hay otros que son seguidores. ¿De quién? Y de Jesús. Ahora lo importante es entender, ¿verdad?, hacia dónde está apuntando. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y entonces por eso se nos presenta directamente y se nos está diciendo, ¿verdad?, que al final de cuentas los 4 evangelistas nos presentan que Jesús es el Mesías y tienen una forma de presentar también a Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece aquí como el precursor, utilizando muchísimas de las profecías, volviendo a releer y volviendo a entender. Ese es el discernimiento. Por eso decimos siempre que la Biblia se lee dentro de la Biblia, con todos los elementos, los instrumentos que nosotros podemos tener dentro de las ciencias que hoy nos ofrece. Hay tantas ciencias importantes, ¿verdad? La psicología, la sociología, la literatura, la arqueología, la lingüística, ¿verdad? El aspecto de lo exegético, todo el aspecto de la interpretación. Bueno, hay muchísimas posibilidades que eso nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos entender y entrar. Ya hay de nuestra exégesis, J.K. Pirebe, te hago la exégesis. Extraer quiere decir exégesis, extraer, entrar en ese contexto, mirar cuál fue el recorrido de esa comunidad y qué es lo que ellos iban entendiendo allí, ¿verdad? Con esa hermosa comunidad que ellos tenían, evidentemente. Era una hermosísima comunidad, pero en esa comunidad también existían las dificultades y los problemas. Aquí encontramos esa dificultad, aquí encontramos ese problema, ¿verdad?, que es justamente la de saber quién es el Mesías, si era Jesús
o si era Juan el Bautista. Creo que nosotros ya lo tenemos bastante claro después de todo lo que hemos reflexionado y lo que hemos estudiado. La plenitud entonces de Dios estalla y su misterio se revela. Veamos un poco desde el versículo 16-17. Salía Jesús del agua después de bautizado, cuando en eso se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios bajar como paloma, viniendo sobre él. Y entonces una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo querido, en quien me he complacido. Este es mi Hijo querido, en quien me he complacido. Esto es lindo entonces que nosotros podamos entender, podamos ver, ¿verdad? Salía de Jesús, ¿verdad? Jesús al salir. Entonces, este espíritu que baja en forma de paloma, todo esto son simbologías, signos para darnos a entender que verdaderamente Jesús es el Mesías. Y esto es lo que nos hace entender el sentido del bautismo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Aquí está. El bautismo es el que nos señala quién es el Mesías. El bautismo es entonces el que nos señala un compromiso con el pueblo, con la realidad. El bautismo nos señala y nos está diciendo que hay un compromiso en la construcción del reino de Dios. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que entender el bautismo. Entonces aquí, dejémonos, entonces, no voy a decir la palabra así, dejémonos de, entonces, diciendo que no sé qué el bautismo solamente cuando tiene 30 años, que cuando tiene no sé qué, porque Jesús cuando era grande se bautizó. No. El bautismo quiere decir cuando nosotros verdaderamente asumimos una responsabilidad. Y más aún, porque después en esta pedagogía nosotros entendemos, porque tenemos que entender que la vida cristiana no es que comenzó y terminó aquí con la Biblia. Esta es una reflexión continua de la iglesia, de la comunidad. Esto se escribe dentro de la iglesia, ¿entienden? O sea, esto no es un libro caído del cielo, ¿verdad? Sino que somos caídos del cacho, yo digo siempre, ¿verdad? Sino que este es el libro sagrado, inspirado por Dios, de donde nosotros vamos entendiendo nuestra propia fe y cómo Dios se va manifestando. Y aquí nos muestra que ese camino entonces, porque ahora comprendemos lo que significa entonces el bautismo. El bautismo es el compromiso, o mejor dicho, es el corresponsabilizarse con la comunidad. Y por lo tanto, aquí nosotros entendemos que la corresponsabilidad significa hacer un camino y hacer también un proceso. Y desde este camino, entonces, queridos amigos, nosotros entendemos bien cómo Dios se manifiesta y Dios entra en nuestra historia, ¿verdad? Y entonces entendemos que es un camino de revelación. Eso es lo importante comprender. Y así, ellos le presentan a Juan el Bautista como el precursor. No es que le dan una patada y dicen Juan el Bautista no tiene nada que ver, no. Vuelven a reinterpretar porque era una comunidad muy importante. Y a Jesús, ¿verdad?, como el Mesías. Y eso es lo que se nos presenta a nosotros. Y eso es lo que encontramos aquí, en una reflexión profunda, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando porque este tema es tan importante y es tan lindo, ¿verdad?, que nos tiene que ayudar a nosotros a asumir nuestra responsabilidad. Somos corresponsables como comunidad y eso significa el bautismo. El bautismo que nos entonces compromete en la construcción del reino de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra sociedad, es decir, el reino de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nos volvemos a ver con Ñande Yarañe la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.